Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Aquí estamos de nuevo para celebrar la Santa Cena. Good afternoon, folks. May God bless you. And we're back. Now we're going to celebrate the Lord's table. So abran sus Biblias a Primera de Corintios, capítulo 11, Let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 11, versículo 23. starting in verse 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. When he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is a New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Por Lord. tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. So, necesitamos, ¿verdad? Reconocer que han pasado ya un mes, We must realize that it's been a month que celebramos la Santa Cena. since we celebrated the Lord's table. So, es un tiempo, ¿verdad? Después de un mes para examinarnos a nosotros mismos, And it is a time now to examine ourselves de cómo hemos vivido, ¿verdad? Este último mes y el tiempo y cómo hemos honrado y glorificado al Señor en nuestras vidas. how we have lived throughout the month and how we have honored and glorified the Lord. Y por supuesto, no hay persona que no pase el día de que no peque. And of course, no person can go through an entire day without sinning. Y puede ser por pensamiento, por impulso del It corazón, could be in thought or by impulse of the heart ¿verdad? Tendencias, or tendencies, imaginaciones. imaginations. So, el pecado está a la puerta, dice el Señor. Sin is always at the door, the Lord So, says. necesitamos considerar nuestro caminar con Dios y es un momento de poder examinarnos, ¿verdad? Y poder reconocer y si hemos pecado, traérselo delante del Señor y arrepentirnos. It is a time of self-examination, and if we have sinned, we have to bring it before the Lord. So, es precioso saber de que en la celebración de la Santa Cena tenemos la oportunidad de poder enmendar nuestro caminar con Dios. It is a great thing to know that during the Lord's table, we can make things right with the Lord. So, este es el momento para hacerlo. And this is the time to do Por so. supuesto, lo más indicado es antes de participar de la Santa Cena, ¿verdad? Porque a veces no hay tiempo para poder orar y venir y confesar al Señor. And of course, the best thing is to do this before the Lord's table, because sometimes we just don't have enough time to pray here. So, pero espero que usted haya tenido ese tiempo de meditar y, ¿verdad? Ser consciente de dónde anda con el Señor. Y mientras estamos meditando en esta celebración de recordar lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, I hope that you have had time to meditate, and that if not, you can do so as we partake of the Lord's table now. so, vamos a orar que el Señor bendiga, ¿verdad? Este tiempo y bendiga también espero que usted tenga listo ya su galletita, ¿verdad? Sin levadura y el juguito ya listo para participar. I hope that you're ready there with your bread without leaven, and also ready with your juice. So,
El Señor dice el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. The Bible says in verse 24, and when he had given thanks, he brake it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. So, le voy a pedir al hermano Mario que ore por el pan, ¿verdad? Que representa el cuerpo quebrantado de nuestro Señor Jesucristo. Let's pray. Heavenly Father, thank you, dear Lord, for your sacrifice. Thank you, Lord, for going to the cross and putting your body, dear Lord, as sacrifice on our behalf. Thank you for that wonderful sacrifice that you did for us and the pain that you went through, dear Lord. Now, Lord, we ask you that you bless this bread which represents that broken body. Help us, dear Lord, to continue to be faithful as you were faithful. Señor, le damos gracias por el sacrificio, Señor, que usted pasó. Gracias por poner su cuerpo, Señor, en sacrificio vivo por nosotros. Ahora, Señor, le pedimos que bendiga este pan que representa ese sacrificio. Se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Verse 25 says, after the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Vamos a orar que el Señor bendiga el jugo que representa la sangre preciosa de Cristo Let que us fue pray derramada. that God bless this juice which represents the shed blood of Jesus. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, Father, we thank you for our Lord Jesus, por lo que Él hizo en la cruz de Calvario por for nosotros, what he did on the cross of Calvary, derramando, Señor, su vida, putting his life es derramando su sangre and shedding his blood para podernos limpiar de todo pecado. in order to cleanse us of all Y sins. gracias por esa obra preciosa, Thank you for that precious work, ese perfecto obra que el Señor hizo en la cruz de Calvario perfect work done on Calvary para pagar por nuestros to pecados. pay for our sins. Señor, ayúdanos a ser fieles como Él fue fiel. Help us, Lord, to be faithful as he was faithful. Y gracias, Señor. Bendice, Señor, el jugo que representa la sangre preciosa de Cristo derramada Bless this juice which represents the shed blood of Jesus. en nuestro Señor Jesucristo. We Amén. ask these things in the name of Jesus Christ. Amen. Padre, gracias, Señor, por darnos salvación. Father, thank you for giving us salvation. Y gracias por ser tan bueno con nosotros. And thank you for being so good to us. Ayúdanos, Señor, a poder caminar más de cerca contigo Help us to walk closer to you y honrarte en nuestras vidas. and to honor you in our lives. Cuando tú vengas por nosotros, When you come for us, estar listos, Señor, that we may be para estar contigo eternamente. we may be ready to be with you eternally. Gracias, Señor. Bendice, you, Señor, Lord. el servicio. Bless the En service el nombre now. santo, mi Señor We ask Jesucristo. these things in the name Amen. of Jesus Christ. Amen. So, en esta tarde, si abren sus Biblias, So this afternoon, let's open our Bibles a Filipenses capítulo 4, to Philippians chapter 4 y el versículo 11. and verse 11. Cuatro 11 dice la palabra de Dios. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. He titulado este mensaje, Rechace ser víctima de sí mismo. The message this afternoon is reject self-victimizing. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Let us pray that God will bless His word. Señor, te damos gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Father, we thank you for the privilege of preaching your word, Y gracias por el privilegio de aprender de tu palabra. and thank you for the privilege of learning from your word, Gracias, Señor, por el privilegio de poder nosotros instruirla. and also for the privilege of being able to instruct it, Y el hecho de poderla tener para vivirla.
and the fact that we have it in order to live it. So ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Help us to apply it to our lives, Que este mensaje sea de bendición a mis hermanos. and that this message may be a blessing to my brethren. Bendícelo, Bless it, úsanos. use us, Bendice, Señor, el servicio. use the service, Usa al hermano Mario en la interpretación. bless the Y interpretation, que todo, Señor, sea para honrarte y glorificarte. and that everything will be done to honor you and to glorify you. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. We Amén. do ask all these things in the name of Jesus Christ. Amen. Rechace ser víctima de sí mismo. Reject self-victimizing. La vida es dura en sí. Life is really hard. Tiene sus altos y bajos. It has its ups and downs. Siempre habrán desafíos fuertes There will always be great challenges que estaremos enfrentando, that we'll be experiencing, problemas y dificultades dolorosas que no pueden ser inmediatamente solucionadas. problems and painful difficulties that cannot be fixed immediately. Aparte de situaciones inesperadas, Besides unexpected situations, incidentes no calculados incidents that were not planned, y sorpresas impactantes and impactful incidents como las que estamos viviendo en este momento. such as the one we're going through right now. Las consecuencias son directas a todo el mundo. And these consequences are direct to Gente, everyone. gente que teme a Dios People who fear God y gente que no teme a Dios. and people who do not. Estamos envueltos todo el mundo. The entire world is involved. La gente sin Dios, People without God, cuando se encuentran en dificultades when económicas, they find themselves in economic difficulties, la falta de recursos para la educación de sus hijos, lack of resources for the education of their el children, negativo resultado del crecimiento de los hijos the negative result of their growth of their children, y las dificultades sociales, and social difficulties, culturales, cultural difficulties, raciales, racial difficulties, siempre buscan a alguien a quien culpar. they will always find someone to blame. Aún malas decisiones, Even bad decisions, siempre alguien más andan buscando para culpar. they will always try to find someone else to blame. So, se convierten en víctimas de su propia ignorancia, And so they become victims of their own ignorance. se convierten víctimas de sus propios temores, They become victims of their own fears, engaños, deceits, falta de responsabilidad lack of y responsibility, falta de visión. and also lack of vision. So, la víctima se sacrifica a sí misma sobre el altar de las The circunstancias. victim will sacrifice himself on the altar of De circunstancias. circumstances. Los creyentes no se quedan atrás. Believers don't fall far behind. Ellos también tienden a caer en esa trampa de verse como víctimas de lo que les ocurre en sus vidas, They also see themselves as victims of what's happening to them sin discernir la voluntad de Dios. without discerning the will of God. So, en otras palabras, In other words, culpar a alguien más blaming someone else de sus fallas y de logros no of alcanzados. their faults and also of things not reached. So, ¿cómo se puede evitar sacrificarse a sí mismo How can you avoid sacrificing yourself sobre el altar de las circunstancias de la vida? over the altar of circumstances of life? So, tomaremos la persona del apóstol Pablo para aprender este principio. We're going to take the person of the Apostle Paul to learn this principle. Y el apóstol Pablo nos enseña este tremendo, poderoso principio sobre de ser víctima de sí mismo. The Apostle Paul teaches us this powerful principle of not becoming a victim. Vemos dos áreas que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Número uno, And we see two areas that he's going to teach us about. Number one, Pablo rechazó ser víctima de su estado económico. Paul refused to be a victim of his economic condition. Note el versículo 10 en el capítulo 4 de Filipenses. There in Philippians chapter 4 and verse 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos,
pero os faltaba la oportunidad. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. I know both how to be abased and know how to abound everywhere, and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So, en estas escrituras aprendemos que Pablo rechazó ser víctima de un estado económico. In these verses, we learned that Paul rejected to become a victim of his economic condition. Note letra A, el que rehúsa ser víctima de su situación económica se goza de la gratitud. Notice letter A, he who rejects to be a victim of his economic condition rejoices over gratitude. Note el versículo 10, dice el apóstol Pablo aquí, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Verse 10 tells us, but I rejoiced in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again. De lo cual también dice, estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. So, el apóstol Pablo estaba contento The apostle Paul was content, y estaba agradecido. and he was grateful. Él dice, no es porque tenía yo necesidad, He says, it's not that I had need, sino que él estaba viendo la oportunidad que las otras personas tenían para hacer este acto, ¿verdad?, de bendición para él. but he saw the opportunity that other people had to be a blessing to him. So, el apóstol Pablo, se fija el estado del apóstol Pablo aquí. Notice the state of the apostle Paul here. Él está gozoso de que a alguien, Dios le pone en su corazón hacer algo beneficioso para alguien más. He's rejoicing that God is putting in someone's heart to be a blessing to somebody else. Y de revivir, dice, esa oportunidad que estas personas estaban buscando para hacer de bendición a él. And to revive that opportunity in those people that were trying to do something for him. So, note que el estado de Pablo, aunque tenía necesidades, Notice that the state of Paul, that in spite of the fact that he had need, él estuvo gozoso del acto de aquellos que querían ser de bendición a él. he was rejoicing over the fact that some wanted to be a blessing to him. So, cuando usted rehúsa ser un víctima When you refuse to become a victim de su situación material, of your material situation, va a poder entender y interpretar correctamente la gratitud. you're going to be able to understand and interpret correctly gratitude. Y como cristianos es importante nosotros reconocer cada día la gratitud. And as Christians, it's important for us to recognize gratitude every day. Siempre tener nuestro corazón contento, feliz, gozosos, que el Señor, ¿verdad?, siempre está por nosotros ahí. And that our hearts may be rejoicing and knowing the fact that God is always there Y for que us. Dios usa a otras personas And that God will use other people y les pone en su corazón and puts in their heart para dirigir una bendición a esta persona que está esperando en Dios. to direct a blessing towards this person that is waiting on the Lord. So, el que rehúsa ser víctima de su situación económica So he who refuses to be a victim of his economic condition se goza de la gratitud. will rejoice over gratitude. Número 2, Number 2, el que rehúsa ser víctima de su situación económica no tendrá escasez. he who rejects to be a victim of his economic condition will have no need of anything. So, note el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Lo que acaba de decir el apóstol Pablo en el versículo 10, no lo digo porque tenga escasez. Verse 11, not that I speak in respect of want, referring to what he said in verse 10. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. For I have learned in whatsoever state I am wherewith to be content. So, note que vemos al apóstol Pablo que aunque hay falta de algo, See the Apostle Paul that in spite of there being a lack of something,
pero él no lo siente que está escaso de algo. but he doesn't feel that there is something missing. Otros están viendo la necesidad de él. Others are seeing his need. Dios está viendo la necesidad God de is él. seeing his need. Dios les pone en su corazón a las otras personas, provee la necesidad de él. God puts in their heart to see his Pero condition, él mismo, but he himself, como no se ve como víctima de las since he doesn't circunstancias, see himself as a victim of the so no circumstance, interpreta su situación, does not interpret his condition como or que his es un situation víctima, as a victim, sino que es una oportunidad de vivir para Dios but it's an opportunity to live for y God, que Dios ha permitido. and that God has allowed. Y así como permite el Señor la And escasez, just like God allows a scarcity, también el Señor habilita o provee lo que necesita aquellos que no son víctimas de su situación. God provides to those that are not victims of that situation. So, el que rehúsa ser víctima de su situación económica no tendrá escasez. He who rejects to be a victim of his economic condition will have no need of anything. ¿Y por qué razón no va a tener escasez? Why is he not going to have any needs? Note lo que dice el versículo 11. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Because of what it says in verse 11, in whatsoever state I am therewith to be content. So habla de It's circunstancias. speaking of Y habla de circumstances, estado. and it's speaking of states. So cualquier circunstancia, So whatever ¿verdad? circumstance, Dice que ha aprendido. he says that I have Y learned, aquí está el balance. and here's the balance. Entonces, so el apóstol Pablo no depende de la The circunstancia. Apostle Paul is not depending on the Y aunque no circumstances, tiene lo que tal vez él necesita, even if he doesn't have what maybe he needs, pero él no lo ve como algo que él está necesitado de que, o sea, no va a poder seguir viviendo, ¿verdad? Si no obtiene o no se provee aquello que está escaseando. he doesn't see it as something that is so needed that he won't be able to continue to live. So, como él rehúsa ser víctima, And because he refuses to become a victim, recuerde que que es ser un víctima. remember, what is it to be a victim? Ser un víctima es sacrificarse a sí mismo Being a victim is sacrificing yourself en el altar de la circunstancia. on the altar of Y circumstances, pensar, o sea, sacrificarse a sí mismo. to sacrifice yourself. Entonces, eso es un problema, That is a problem, porque eso obstaculiza ver lo que Dios puede hacer. because that becomes an obstacle to the things that God may want to do. Entonces, el que rehúsa ser víctima, So the one who refuses el que to no se become a pone en el victim, altar de la the one who circunstancia, does not lay on the altar of va a vivir, circumstances, gozoso de la gratitud de otros, will live rejoicing over the circumstances va a of vivir others, gozoso de la gratitud de Dios rejoicing over the gratitude of God, y va a vivir sin escasez, and will live without any porque scarcity, nunca se va a ver la persona como que está escasa de algo. because the person will never see himself as needing something. Número 3, Number 3, el que rehúsa ser víctima de su situación económica sabrá cómo vivir. he who rejects to be a victim of his economic condition will know how to live. Note el versículo 12. Notice verse 12. Dice el apóstol Pablo, sé vivir. He says, I know both how to be abased. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. And I know how to abound everywhere, and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So, el que rehúsa ser víctima de su situación económica, He en who este caso, refuses to become a victim of his economic circumstances, in this case, sabrá vivir, will know how to live, sabrá gozarse de la vida, will know how to rejoice, sabrá tener gratitud, will know how to have gratitude, vivirá sin escasez, will live without any needs, porque no mide las circunstancias materiales, because he doesn't measure material things. no mide lo que tiene, He doesn't measure what he has, no mide lo que no tiene, does not measure what he does not have, porque él sabe vivir because he knows how to live en cualquier in circunstancia whatever circumstance. y no se toma y no se ve a la persona a sí misma And the person does not see himself or como un herself víctima. as a victim. Este es el problema muchas veces de que la gente no entiende el cristianismo. And this is the problem sometimes, that people do not understand Christianity. A
A toda la gente le gusta vivir en abundancia, Everyone wants to live in abundance. pero Dios nos manda a vivir, obviamente el Señor nos va a dar abundancia But obviously, God is going to give us abundance. y nos va a dar lo suficiente He's going to give us enough. y no va a faltar lo que necesitamos. And what we need is not going to be missing. Pero nosotros no lo vemos de esa manera, But we don't see it this way. sino que nosotros lo medimos But we measure this tangiblemente. in a tangible way. Si lo tenemos, Whether we have it, estamos contentos. if we have it, we're Si content. no lo tenemos, If we don't have it, no estamos contentos. we're not content. Porque estamos esperando Because we're waiting aquello material something que material no tenemos. that we don't have. Entonces, ¿dónde está entonces el punto como cristianos que si sabemos vivir en todas las circunstancias? So where does this matter as Christians then, that we can live in all circumstances? ¿Sabemos vivir en cualquier situación que estamos viviendo We o know, pasando? do we know how to live in any circumstance that we're going through? Entonces el Señor nos enseña a través de este varón The Lord teaches us through this man de que van a haber that dificultades, there will be difficulties. van a venir escasez, momentos de escasez. There will be times of need. Va a haber situaciones que se van a dar que están fuera de nuestro alcance y nuestro poder. There will be circumstances where things are going to be out of our reach. Pero lo que sí se garantiza al cristiano But what is guaranteed to the Christian es que Dios está con is that nosotros. God is there for us. Está por nosotros, God is for con us. nosotros God is with y es us. para nosotros. And God is there for us. Entonces, por eso el apóstol Pablo That's why the Apostle Paul habla en el último versículo del Filipenses 4:13. says in the last verse, in Note que el verse que 13, rehúsa ser víctima de cualquier situación que le pase en su vida, todo lo podrá en Cristo. he who refuses to become a victim of any circumstance in his life will have the victory through Christ. Todo lo podrá en Cristo. He will be able to do all things Por through eso está Christ. ese versículo ahí. That's why that verse is You know, there. la gente usa siempre ese, ¿verdad? Ese versículo. Todo lo puedo en Cristo. A que me lot of fortalece. people use this verse. I can do all things through Christ. Pero se andan quejando de otras But cosas. they complain about other Y things. son víctimas de otras And they cosas. become victims of other Y things. o sea que ellos se sacrifican en el altar de las circunstancias que suceden y que les vienen como sorpresas. And they sacrifice themselves on the altar of circumstances when those things do Y eso es come. lo que es un víctima. That's what a victim is. Se cuentan ellos como un sacrificio They see themselves as a y están sacrifice. sufriendo. And they suffer. Y me pregunto yo, bueno, si usted es un hijo de Cristo, And I ask myself, I say, well, if you are a child of God, entonces ¿por qué quejarse? why do you complain? Porque el Señor nos manda de que vamos a tener tribulaciones. Because the Lord says that we are going to have tribulation. No todo va a ser fiesta en nuestra vida. Not everything will be perfect in our lives. Sabemos de que vamos a pasar circunstancias negativas. We know we're going to go through negative circumstances. Vamos a tener altos y bajos. There's going to be ups and downs. Van a haber valles de There's sombras. going to be valleys of shadows. Van a haber montañas que vamos a conquistar. There are going to be mountains that we're Pero going to siempre los conquer, valles están ahí. but there will always be Hay valleys. caminos de espinos. And those ways of thorns. Pablo rechazó And Paul rejected ser víctima to become a de su estado victim económico. of his economic state. Precioso ejemplo aquí. It's a great example So, nadie here. como cristiano So no one as a Christian puede decir que, porque no tengo suficiente para vivir, can say, oh, I don't have enough to live on. ya no voy a vivir. I'm not going to be able to live. Porque se está entonces poniendo la persona en el altar del sacrificio de las Because circunstancias. then that person is laying himself or herself on this altar Entonces, of Eso no es circumstances. sabio, That is not no wise. es bueno, It is not good. ¿verdad? Lo otro es que ofende a Dios, And the other thing is that a person offends God. porque Dios, con Él todo lo podemos. Because with God we can do all Él things. está allí. He is there. Entonces, por eso está ese versículo And ahí. that's why that verse is there. So, el apóstol Pablo concluye en ese contexto, The Apostle Paul then concludes in this ¿verdad? Que context. dice, cuando yo tengo, He says that when I have, tengo a Cristo. I have Christ. Cuando no tengo, When I don't have, de todas maneras tengo a Cristo.
I have Christ nonetheless. Y ese es el final. Al final And del that's the día, end, and at the end of the en day, Cristo todo lo puedo. in Christ I can do all things. Entonces no hay ni un momento para sentirse And so víctima. there's not a moment then to feel as a victim. Y Él es un ejemplo de And eso. he's an example. Vamos al número 2. Let's go to number 2 now. Pablo rechazó ser víctima de odio y persecución de su propia raza. Paul refused to be a victim of hate and persecution from his own race. Vaya al libro de Hechos, Turn now to the book of Acts, capítulo 14. chapter 14. El versículo 8 al 11 leemos que el apóstol Pablo hace un milagro aquí. In verses 8 through 11, we see Paul doing a miracle. Y vamos a leerlo para que entendamos el contexto. I'm going to read it to understand the context. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, The same heard Paul speak, who steadfastly beholding him, perceiving that he had faith to be healed, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. said with a loud voice, Stand upright on thy feet, and he leaped and walked. So, note lo que pasa inmediatamente que sucede esto. Notice what happened immediately after this. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, the gods are come down to us in the likeness of men. Y los querían adorar. They wanted to worship them. Traían, ahí dice la palabra de Dios que traían guirnaldas y flores y para hacerles sacrificios. They said that, it says here that they would bring in flowers and garlands and a bunch of things to do sacrifice before them. El versículo 16, ellos explican de que, o sea, en esos versículos ellos explican de que ellos son hombres y que no tienen que ser adorados. Verse 16, they explained that they're men, they shouldn't be worshipped. Él dice, en las edades pasadas, el versículo 16, él ha dejado, dice, a toda la gente andar en sus propios caminos. Verse 16, who in times past suffered all nations to walk in their own ways. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustentos y de alegría nuestros corazones. Nevertheless, he left not himself without witness, in that he did good and gave us rain from heaven and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. So Pablo estaba en este momento, ¿verdad? Tratando de persuadir a la gente a no adorarlos a ellos, pero que escucharan el mensaje del Evangelio. This moment, Paul was trying to persuade the people not to worship them, but to hear them. El versículo 18 nos enseña, la palabra de Dios dice, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. And with these sayings, scarce restrained the people that they had not done sacrifice unto them. So, en ese momento estaban ellos cuando sucede el versículo 19. That moment, what happened in verse 19 took place. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Note lo que sucedió, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead. Note, es interesante que el apóstol Pablo fue apedreado, Notice that it's interesting that the Apostle Paul was stoned. pero ¿por qué razón fue For apedreado? what reason was he stoned? Su misma raza, los judíos, dice que la palabra de Dios que ellos vinieron a Antioquía y persuadieron a la multitud. It says that of his own race, the Jews came and they persuaded the crowd. ¿Y qué pasó con Pablo? What happened to Paul? Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, note lo que pasó. Se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Verse 20, howbeit as his disciples stood round about him, he rose up and came into the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe.
So, ya se imagina el cuerpo de Pablo cómo estaba. You can just imagine how Paul's body was. Si lo arrastraron como muerto, If they dragged him as a dead person, imagino que él estaba sangrando. I imagine he was Me bleeding. imagino que tenía un montón de chichotes por todos I lados imagine he had bumps all over his body de las pedradas que le aventaron. from the stoning. Y cuando había, o sea, cuando una persona la iban a apedrear, And when a person was ready to be stoned, la ponían pegada a una pared. they would put that person close to a So, wall. y literalmente iban a hacer un punto a ellos y la gente alrededor con sus piedras aventándole. And everybody would grab their stones, they would throw them So, la cabeza, la cara, el cuerpo, to la the espalda, head, to the body, to the back, pedradas. stones. Por eso me imagino que se desmayó de todos esos golpes, I imagine he fainted from all the blows ¿verdad? Y cayó and y fell, vieron, ok, está muerto. and they thought Lo to sacaron. themselves, he's dead. Y lo sacaron, They dice, fuera de dragged la him ciudad. out. They dragged him outside the city. Dice que lo arrastraron It says they dragged him out. fuera de la ciudad. Ahora note el versículo 20, dice que él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. But verse 20 tells us he got up and left that city. Y lo que sucedió después. And what happened afterwards? So, Pablo rechazó ser víctima de odio y persecución de su propia raza. Paul refused to be a victim of hate and persecution from his own race. Ese es el comienzo. This is the beginning. De ahí hay mucha Biblia que los judíos siempre andaban detrás de él donde quiera que él llegaba a predicar. There's a lot of Bible behind this, how the Jews were always following Paul wherever he went, Acusándole de que era un hereje. accusing him that he was a heretic. Y en fin, el punto es que lo querían matar. The fact is that they wanted to kill him, Su propia raza. his own race. So, él entró en persecución So he was constantly in Fue rechazado. persecution, he was rejected, y fue odiado. and he was hated. So, veamos aquí algo interesante, Let us see something de interesting. que él no rechazó ser un víctima. That he rejected to become a victim. Vemos número uno, We que- see first que él continuó predicando fielmente el evangelio. that he continued preaching the gospel Note lo que dice el versículo faithfully. 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé, dice, How- para Derbe. Howbeit, as his disciples stood round about him, he rose up and came to the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe. So, el versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, Derbe, o sea, es Derbe, And when y de hacer muchos discípulos, it says that when they had preached the gospel to that city, Derbe, and had taught many, so note que él continuó echándole ganas al evangelio. noted that he continued preaching the gospel. Y ¿a dónde estaba predicando? En los mismos lugares, ¿verdad? Que él, de los perseguidores de él. Where was he preaching? In the same cities where he could find the persecutors. Se fija, una persona que se hace una víctima, A person who becomes a victim. acuérdate que es sacrificarse en el altar de las circunstancias. Remember that what is to sacrifice oneself over the altar of circumstances. So, él podía haber dicho, oh, ¿verdad? Ya me sufrí la consecuencia por Cristo, ahora me voy, ¿verdad? Y voy a huir de esto de aquí. No. He could have said, "Oh, I have suffered so much for Christ, I'm going to flee now," but he didn't say that. No dijo eso. Did Y not él say continuó haciendo lo que tenía que hacer. And he continued doing what he was Fielmente. doing faithfully. Ahora vemos al apóstol Pablo Now we see the Apostle Paul. que no solamente llevó el precioso Not evangelio, only did he take the gospel, él produce nuevos discípulos. but he produces new disciples. Eso es lo que dice el versículo 21. Dice ahí, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. It says verse 21, and when they had preached the gospel to that city and had taught many, Qué bendición para ser fiel al Señor. what a blessing it is to be faithful to the So, Lord. en estos tiempos ahorita no hemos sido tan abiertos a llevar el precioso evangelio. During these times, we have not been so open to take the gospel. Acuérdese que le debemos el evangelio a la gente que no conoce el evangelio. Remember that we owe the gospel to the people that don't know it. Y necesitamos, ¿verdad?, hacer lo posible que sea
de poder siempre llevar el precioso evangelio. And we must take the gospel whenever possible. Sé que estamos en las circunstancias que estamos, I understand the circumstances we're in, pero cuando tengamos oportunidad, but when we have the opportunity, como dijo el apóstol Pablo en el as versículo 10, the apostle said in verse 10, que para mostrar la gratitud that in order to show gratitude y para mostrar el deseo de hacer algo para alguien, and also to show the desire to do se something for necesita someone, solamente la oportunidad. you only need the opportunity. Entonces, nosotros como cristianos en la situación que estamos viviendo en este So momento, as Christians going through the circumstances we're going through right now, necesitamos saber cuándo podemos hacer lo que debemos de hacer por aquellos que necesitan. we must know when is the right time to be able to do something for someone else. Y la situación que estamos viviendo, And the circumstance we're going que through, no la tomemos como un obstáculo, that it might not become an obstacle, ¿verdad? Y no nos convirtamos en víctimas de todo and esto. that we may not become victims of everything. Porque nosotros podemos caer en esa mentalidad, Because we could adopt that mentality que lo que está pasando, that what is going on, así como toda la gente está haciendo, ¿verdad? Está en la misma situación, because everyone is in the same situation, nosotros podamos caer en lo mismo, decir, oh, ¿verdad? Estamos sufriendo la misma we situación. might fall in the same trap and we might say what they say, Y that we're creernos- suffering so much, Creernos que estamos sufriendo. and we may believe that we're suffering. Pero no, acuérdese que todo lo que está pasando, But remember that everything that is happening, ¿ok? No es que nosotros estamos siendo víctimas, o sea, víctimas de las it's circunstancias, not that we are victims of the circumstances, sino que estas son situaciones calculadas de Dios. but these are calculated circumstances of God. So, por ende, no podemos ser nosotros víctimas. And as a result, we cannot become Y victims. nunca vamos a ser víctimas de ninguna And we're circunstancia. never going to become victims of any circumstance. Porque lo que sucede a nosotros, Because what happens to us, como dice Romanos as 8:29, Romans 8:28 says, 8:28, que todo lo que le pasa al cristiano que ama a Dios es para bien. that everything that happens to the Christian will happen is for good. So, si nosotros creemos la palabra de Dios, And if we believe God's word, cada circunstancia, cada situación en nuestra vida every circumstance and situation in our life tiene un propósito. has a purpose. So, no somos víctimas. We are not victims. Acuérdese de eso, ¿ok? Remember this. No somos víctimas We de are ninguna not circunstancia. victims of any circumstance. Todo lo que está pasando Everything that is tiene happening un propósito, has a purpose, es divino is a propósito divine y purpose, debemos de someternos al propósito and de we Dios. must submit to God's will. Pelear, o sea, pensar de que somos To víctimas, think that we're victims entonces estamos poniéndonos en el altar de las is to circunstancias put ourselves on that altar of circumstance. y no le estamos dando a Dios el beneficio de que Él toma cuidado de nosotros. And we are not giving God the benefit of the fact that He's taking care of us. Pablo rechazó esos And momentos, so ser Paul víctima. rejected to become Pablo a victim. rechazó ser víctima de odio y persecución de Paul su propia rejected to raza. become a victim of hatred and Y él persecution. continuó haciendo lo que tenía que hacer. And he continued doing what he was So, supposed to nosotros como do. cristianos tenemos And que continuar haciendo lo que We necesitamos as hacer. Christians must continue to do what we're supposed to do Ganar a las almas para Cristo. to win souls for Ver Christ, medio de qué manera podemos nosotros, ¿verdad?, llegar a los corazones and de to los see how we perdidos can reach the hearts of the lost, y continuar haciendo lo que hemos sido llamados a and to hacer. continue to do what we have been called to do. Ser luz en To este be mundo, light in this sal, world, to be salt, y ser el ejemplo and to be an example, para que la gente, ¿verdad?, venga a los pies de so Cristo. that people can come to the feet of Christ. So, segunda cosa que hizo el apóstol The Pablo, second thing that the apostle did, al rechazar no ser víctima del odio y la as he persecución, rejected to be a victim of hatred and persecution, note que él confirmó el ánimo de los discípulos. notice that he also confirmed and exhorted the brethren. Note el versículo 21. Notice verse 21. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron, dice, note, a Listra, donde fue apedreado, a Iconio y a Antioquía, de donde venían los perseguidores de él. And when they had preached the gospel to the city and had taught many, they returned again to Lystra, that's where he was stoned, to Iconium and also Antioch, where the persecutors came from. Imagínense que el apóstol Pablo se regresa donde fue apedreado Notice that the apostle Paul goes back to where he was stoned, y se regresa de donde vinieron los que lo
lo quisieron matar. And he goes back to the place where those people that wanted to kill him were. ¿Y a qué fue? And what did he go there for? ¿Fue a quejarse? Did he go there to complain? ¿Fue a decirles y amenazarlos? Did he go there to threaten them? ¿Fue a decirles ustedes me las van a pagar? Did he go there, oh, you're going to pay for this? No, no fue a eso. He didn't go there for that. Fue a confirmar He there la fe. to confirm their faith. Note lo que dice la palabra de Dios. Notice what the Bible says. Versículo 22. Verse 22. Confirmando, dice, los ánimos de los discípulos. A eso fue. Confirming the souls of the disciples. Y That's what he went there exhortándoles for. A que permaneciesen en la fe. And exhorting them to continue in the faith. Eso fue lo que él hizo. That's what he did. Volvió a la ciudad de los perseguidores. He went back to the city of the A los que lo querían persecutors, matar. to those that wanted to kill him. Se fija que él no se puso como un víctima. Notice that he didn't see himself as a victim. Note que las personas que le estaban haciendo daño, Notice that people that were trying to harm que lo him querían matar, wanted to kill him. que estamos hablando de que solo lo querían hablar mal de él. We're not saying people that want to just vilify him. Y no estamos hablando de algo que querían planear hacer en contra de él. Or just people that were trying to plan something evil for Estamos him. hablando de que literalmente lo mataron. No, we're Pues, talking about people who literally, in their minds, killed him. porque obviamente lo sacaron como muerto y Because ellos they- estaban satisfechos. They dragged them out as a dead person and they were satisfied. Cuando yo comparo esta realidad de la característica de este momento del apóstol Pablo When I compare this reality of the Apostle Paul at con, this time con algunos cristianos with some Christians, y en la manera como se presentan ellos que sufren las circunstancias in the way que that they see viven themselves as suffering through como circumstances, siervos, as servants, sirviendo al Señor, as serving the Lord, entre otros cristianos, among other brethren, y salen sufridos y adoloridos and they y see heridos. themselves as suffering and in pain. Da tristeza porque lo que sucede es que estas personas se están poniendo como víctimas. It's sad las because they circunstancias. see themselves as a victim of the circumstance. My goodness, si yo, desde el tiempo que yo comencé la iglesia, If since the time that I started this church, me hubiera puesto en la condición de víctima I would have placed myself in the condition of a victim cada vez que alguien hablaba en contra de mí, every time that somebody spoke against me, o alguien se me confrontaba, or whenever somebody o alguien confronted me, decía or, que nosotros la iglesia estaba muerta, or whenever somebody said that the church was dead, o que no íbamos a llegar a hacer la obra de Dios, or that we were not going to be able to complete God's work, y que no vamos a ser efectivos en or that nuestro we would hacer not be la obra de effective Dios, in doing the work of o God, la gente, un montón de cosas que sucedieron. and so many things that took place. Y si yo me lo he puesto en el altar de las And circunstancias, if I would have placed myself on the altar of, y hubiera circumstances. jugado como víctima, and I would have played the part of a victim, no estuviera todavía predicando la palabra I de Dios. would not be preaching the No word of God estaría today. sirviendo al Señor. I would not be serving God today. Estaría, digamos, quizás viviendo, sufriendo todas esas circunstancias Maybe I'd be suffering all those circumstances y pensando de lo que podría haber hecho. and thinking of what might have been. Cuando uno se pone como víctima, When one puts himself as a victim, es un gran obstáculo it becomes a great obstacle para Dios usarnos for God to use y us para nosotros tener efectividad and for us to be effective en la vida cristiana. in the Christian life. No podemos jugar a eso. We cannot play that No role, podemos nosotros estar jugando a víctima. and we cannot play the role of a victim. Necesitamos rehusar eso. We must reject it. ¿Okay? So, el apóstol Pablo lo vemos aquí confirmando contra los enemigos, ¿verdad? Y ahí estaba ayudándoles, So exhortándoles. we see Paul here confirming these people. Otra cosa que él hizo es que exhortó y afirmó a los hermanos y les dijo lo siguiente, en el versículo 22 dice al final, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. And he says there that verse 22, confirm the souls of the disciples and exhort them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. ¿Ya escuchó eso? Did you hear this? Para entrar al cielo, In order to enter heaven, desde este lado del cielo, from on this side of heaven, necesitamos atravesar we tribulaciones. must go through tribulation. So, estas tribulaciones son reales, These tribulations are real. son verdades, It's true. son circunstancias que van a venir, There are circumstances that are going to come. pero no vamos a sacrificarnos en esas But we're circunstancias. not going to sacrifice ourselves in those circumstances.
So, Dios nos dará la libertad de poder, ¿verdad?, ser victoriosos en esas God will give circunstancias. us the ability to be Y hay victorious in Biblia those donde el Señor nos circumstances. enseña de que el Señor no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que no Bible podemos aguantar. teaches us that we're not going to be tempted beyond our power, Entonces, pero sí van a haber but tribulaciones. there will be Hermanas, tribulation. va a tener tribulaciones. Ladies, you're going to have tribulation. Hermanos, van a tener tribulaciones. Men, you're going to have tribulation. Jóvenes van a pasar tribulaciones. Young people are going to go through tribulation. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Look at what we're going through right now. Comienzos de dolores. What is this? Just the beginning of sorrows. Tribulaciones. Tribulation. Pero no juegue un víctima. But do not play the role of a No victim. diga, ay, verdad, pobrecito lo que está pasando con nosotros. Then say, oh, what's happening to us is terrible. O sea, no lo ve así. Don't see it this way. Nosotros tenemos que ver, o sea, en la manera que Dios ve las cosas. We have to see things the way that God sees them. O sea, que estamos en medio de una guerra We are in the midst of a battle, y la Of a guerra war. está reciando. and this war is going on Entonces right las now. tribulaciones son reales, And the tribulation is real. porque las tribulaciones son producidas por el enemigo también. Tribulation is also produced by the enemy. Él le pone todo el efecto para podernos a nosotros sentirnos de que estamos subyugados, ¿verdad? He does everything Bajo that su he poder. can so that we feel that we are being subjugated by his power. Entonces, esa es la realidad. And that is the reality. Pero el apóstol Pablo no jugó ser una víctima. But the Apostle Paul did not play the role of being No a se victim. sacrificó en el altar de las He did not circunstancias. sacrifice himself on the altar of Él circumstances. exhortó y afirmó a He los hermanos. exhorted and affirmed the Es brethren. necesario, hermanos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. It is necessary that with much tribulation that we must enter into the kingdom of God. Nuestro Señor Jesucristo abrió ese camino con su cruz. The Lord Jesus opened that gate with the cross. Se llama la vía dolorosa que conduce al Calvario. It's called the Via Dolorosa Que conduce al that Calvario. leads to Calvary. En Israel está esa vía, la que le llaman, donde pasó, se supone que Cristo pasó con la cruz caminando en la vía dolorosa. In Israel, there is that street that's called the Via Dolorosa, Y conduce al and Calvario. it leads to Calvary. So ese fue el camino que el Señor abrió a llevarlo hasta el Calvario. So el Señor lo abrió ese camino para ir al cielo a través de dolores y So the tribulaciones. Lord opened that way to go to heaven. It is through pain. So la persona que se ve como una víctima The person that sees himself or herself as a victim en su casa, at home, en su trabajo, at work, en la escuela, in school, en la sociedad, in society, en la iglesia in church, y entre la gente común, or among common people, esta persona está sacrificando sobre el altar de las circunstancias. this person is sacrificing Sobre him el or altar de las herself circunstancias. on the altar of ¿Qué es lo que está circumstances. sacrificando ahí? What is that person Está sacrificing? sacrificando sus Person is propósitos, sacrificing his purpose, sus metas, his goals, sus sueños his dreams, y sus dones. and his gifts. Esa persona nunca podrá cumplir la voluntad de Dios That person will never fulfill God's will y terminará su vida amargada, and will finish his life bitter, destruida, destroyed, sin frutos terrenales without any earthly fruit ni eternales. or eternal fruit. ¿Sabe lo que está pasando ahorita con todos estos tribulca que está habiendo? Do you know what's happening with all that is going on right now? Muchos están jugando a ser víctimas. Many are playing the role of victims. Nosotros vivimos en una nación que hay libertad. We live in a nation that has liberty. Si el pasado presidente If the previous president es de color, is of color, y hay muchos ahorita en el Capitolio, mucha gente de color siendo personas que legislan leyes en la nación. and in Capitol Hill we have many people of color who are legislating laws for the land. ¿Cómo es posible que puedan decir de que el racismo, verdad, está tremendo aquí y que no se puede vivir con esta libertad? How can they possibly say that racism is so terrible here
and you cannot have your liberties. Eso no tiene sentido. It doesn't make sense. ¿Y por qué no tiene sentido? Why does it not make sense? Porque muchos de ellos, ¿verdad?, están reclamando que ellos son víctimas. Because many of them see themselves as victims. ¿Y qué es lo que pasa cuando ellos juegan ese papel? And what's happening when they play that role? Ellos destruyen los propósitos de sus vidas. They destroy the purpose of their lives. Y quieren depender de alguien que los pueda ayudar. And they want to be dependent on someone that can help Y ellos them. solos no pueden hacer nada por ellos mismos. And they themselves can do anything for themselves. So, sus propósitos, So their purposes, sus metas, their goals, sus sueños their y dreams, todos sus and dones all their gifts son traídos are brought como sacrificio al as altar de las circunstancias sacrifice on the altar of circumstances. y pierden ese And they beneficio. lose that benefit. Entonces, eso es lo que está pasando That is what's going y on. eso es triste. And it's sad. Entonces, nosotros los cristianos As Christians, necesitamos aprender, we must learn, necesitamos saber de que we nosotros no vivimos por know las circunstancias. that we don't live for the circumstances, dependemos en las and we don't circunstancias. depend on the circumstances. La razón es porque han sido engañados ellos The reason is that they have been deceived por sus propios by their sentimientos own feelings y análisis and personales. by their own personal analyses. Han perdido el enfoque They have lost focus por quién están viviendo y para quién why están they're viviendo. living and who they're living for. So, el cristiano tiene que saber And so the Christian must know y no tiene que perder and must not lose el enfoque focus, para quién usted vive who you live for y para quién usted sirve. and whom you serve. Eso es lo que me encanta del apóstol Pablo. That's what the Apostle Le voy a Paul, leer that's what I aquí- love about Paul. Le voy a leer en 2 de Corintios, I want to read capítulo to you 11, in 2 Corinthians capítulo 11, chapter 11. versículo 22. Voy a leer los versículos para irnos rapidito. El hermano Mario los va solamente a mencionar. It's going to call them out. Pastor's going to read. You read in your Bible, 2 Corinthians chapter 11, Versículo 22, starting in verse 22. 11:22 de 2 de Corintios. Escuche, este es Pablo, ¿ok? This is Paul. Ahora usted dígame si él está hablando de un lado de ser un víctima. Now you ¿ok? tell me if he's speaking as a victim. Pues dice que no tenéis casas, perdón, estoy en primera, okay, 2 de Corintios, aquí está. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también, dice Pablo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Verse 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. Verse 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Porque es su propia raza. 3 veces ha sido 25. azotado con varas. 1 vez apedreado. Ya vimos eso que fue apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta Verse mar. 26. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, Verse 27. en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Verse Y 28. además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Verse 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y quién se le hace tropezar y yo no me indigno? So, el apóstol Pablo nos da, ¿verdad?, todas estas características de la vida de él. The Apostle Paul gives us all these Y characteristics todo of esto his porque life. sabía todo esto que él, note que cuántas veces fue azotado, cuántas Notice veces sufrió. How many Okay. times he was beaten, how much he suffered. Muchos cristianos, cuando pasan por circunstancias fuertes en Many la vida, Christians, when they go through a hard y circumstances in son, life, y son estremecidos, and they are shaken, muchos de ellos avientan la toalla. many of them throw in the towel. Pasan circunstancias bien serias en su vida. They go through very serious Yo conozco gente circumstances que in ha life. dejado las cosas de Dios I porque know- no pudieron seguir adelante. I know people who have left the things of God because they could not continue. Les pasaron tragedias duras Very difficult tragedies happen.
y no pudieron recuperarse de and ello. they could not recover. Algunos todavía están ahí pataleando, que están queriendo comenzar otra vez a caminar con el Señor. Some of them are trying to this day to go back to the things of God. So, para mí que algunos de ellos se han visto como víctimas I think that many of them have seen themselves as victims y no se tomaron de Cristo, de la mano del poder de Cristo, para decir todo lo puedo en Él. and they did not grab hold of God's hand and say, I can do all things through Him. So, los sufrimientos que experimentó Pablo So the sufferings that Paul Por Cristo experienced for Christ es el perfecto análisis para convertirse en un víctima. is the perfect example of becoming a victim. Aquí podemos leer, Pablo pudo haber dicho, yo fui víctima de todas estas cosas. Paul could have said, I can be a victim because of this. Y aunque Pablo murió como mártir, And even though Paul died as a martyr, porque él fue decapitado, because he was beheaded, murió como mártir, he died as a martyr. sin embargo, nunca él se vio como un víctima. Nonetheless, he never saw himself as a victim. Nunca. Never. Usted no ve en la palabra de Dios que, ay, pobre de mí. You don't hear him say in the Bible, woe, it's me. Por el contrario, On the contrary, Pablo lo interpretó como parte de su gloria en la tierra. Paul saw this as his glory, Como parte de su gloria en la as tierra. part of his glory on earth. Noten el capítulo 11, versículo 18, lo que dice aquí. Puesto que muchos se glorían según la carne, dice también, yo me gloriaré. Y ahí nos da la lista de todo lo que él sufrió. Paul tells us how much he suffered in this text. All right? So, dice él ahí, el versículo 18, ¿sí lo leo? Verse 18, Sí. seeing that many glory after the flesh, I will glory also. Y en esa palabra, ¿verdad? Me voy a gloriar también, entonces nos da la lista de todos sus sufrimientos. And then after he says, I will glory also, that's when he comes and gives us a list of all these things. Los sufrimientos de una persona muestran debilidad. The sufferings of a person will show weakness. Muestra debilidad. Will show weakness. Ya. So, el versículo 30 del apóstol Pablo habla de esta debilidad para él es la gloria de él. Note el versículo 30 en el mismo capítulo 11. Si es necesario gloriarse, dice, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Verse 30, if I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities. Son otras palabras, el sufrimiento de Pablo In other words, the sufferings of Paul es traducido en debilidad para él, porque son momentos débiles para él. is Como seen humano. as a weakness to him, as from a human perspective. Pero estando en esa debilidad, But being in that weakness, es la gloria de él. it is his glory. No es el complaint, no es la queja, It is not complaining. sino que es el orgullo. It is pride. Es orgullo. Él se siente que él está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. He feels that he's doing what God has called him to do. So, la debilidad So weakness en el Señor in the Lord no es una derrota, is not a defeat, sino una victoria. but a victory. Y eso lo vemos en el capítulo 12, cuando él habla con el Señor, Señor, quítame este problema we see that ¿verdad? que in tengo en el cuerpo, y ahí Chapter vemos esa 12, historia ahí. when he's asking the Lord to take away the thorn in the flesh. Para terminar, quiero mencionarle In esto. closing, I want to say this. El Señor, aunque nuestro Señor Jesucristo fue víctima del desprecio y el rechazo de su propia raza, Even though the Lord Jesus became a victim of rejection and persecution from his own race, fue víctima de muerte siendo inocente de las acusaciones, he was a victim of death, being guilty of the accusations, found guilty of the Inocente. accusations. Or, Siendo I'm sorry, inocente de las- being de las innocent of the accusations. y fue víctima del odio, el odio, fue víctima del odio y del rechazo de He su was a raza. victim of the hatred and the rejection of his people. El Señor rehusó convertirse en un víctima. The Lord refused to become a victim. Él no dijo, todos los romanos y judíos me la van a pagar. He did not say, oh, the Jews and all the Romans are going to pay for this. Los que me golpearon, ya verán. Those that beat me, they're going to see what's going to happen. Los que me aborrecieron sufrirán las consecuencias. Those
that hated me will suffer the Y los que me consequences. clavaron a la cruz And- les espera una horrenda situación. And those that nailed me to the cross will see a tremendous end. No dijo nada de eso el He Señor. did not say such a Lo thing. que sí dijo el Señor What he did say es, Señor, is, Lord, perdónalos, forgive them porque no saben because they know not lo que hacen. what they do. ¿Suena eso como un víctima? Does that sound like a victim to you? No. No. El Señor no se autodenominó víctima de las circunstancias que le The estaban Lord pasando. never saw himself as a victim of the circumstances. Al contrario, The contrario. opposite happened. eso era su misión. That was his mission. ¿Y qué pasó en ese momento? What happened at En la that cruz del moment Calvario. on the cross of Calvary, Él terminó su misión. he finished his mission. Él dijo, he terminado. He said, it is finished. Y terminó su misión. And he finished his mission. Un víctima no termina su misión. A victim does not finish his mission. Un víctima siempre se va a estar quejando. A victim will only be Va a complaining, estar culpando a alguien más. will try to blame someone Va a else, estar diciendo, no, aquí estos obstáculos que tengo. will say, no, I have too many Y obstacles, se ve como siempre un víctima. and sees himself as a Se victim. fija, un víctima no va a tener éxito en la vida. A victim will not have success in life. Alguien que se queje, Someone who's queje, always complaining y observando a otros and just watching y others comparándose con los and demás comparing himself y to viendo las others circunstancias que son, que and esto just seeing the son obstáculos. circumstances. Oh, these are obstacles. Ninguna, o sea, de ninguna manera puede ver que las circunstancias sea una oportunidad para hacer algo positivo. That person will never see the circumstances as an opportunity to do something. Eso nunca va a poder hacer nada. And that person will never be able to accomplish Vivirá anything siempre quejándose. and will just live complaining. Ese corazón frustrado, It'll be a heart eso that will be eso es frustrated. una desgracia eso. It'll be a disgrace. Eso no es vida. That is no life. Sus hermanos en Cristo, So, brothers and sisters no in juegue Christ, este punto de convertirse en un víctima de sí mismo. don't play the role of a victim. No se engañe, Do not deceive yourself, all right? Porque ese es el propio engaño que nosotros recibimos porque nosotros lo concebimos. because this is self-deception. It's what we do sometimes. Imagínese que si Dios lo llama a hacer algo para Él Imagine if God calls you to do something y usted no esté preparado para hacerlo, and you're not ready for it porque usted se llama como víctima. because you see yourself as a victim. Es imposible que yo haga algo. It's impossible that I'm going to do Y anything. por supuesto nunca va a poder una persona así hacer algo. And a person like that will never be able to O sea, accomplish necesitamos anything. And rehusar so we must refuse que las circunstancias que vivimos, that the circumstances we're going through, que estamos siendo víctimas, that we are victims. no, son oportunidades, No, they're opportunities, son propósitos de Dios, purposes of God, todo lo que sucede. everything that's going on. So échale manos So keep on keeping on. y no vea ninguna circunstancia como estorbo And do not see any circumstance para hacer la voluntad de Dios. as in the way for doing something for God. Okay? So, qué precioso ejemplo de Pablo y luego nuestro Señor What a Jesucristo. great example of Paul and then our Lord Jesus Christ. Rechace ser víctima de sí mismo. Refuse to become a victim. Reject self-victimizing. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Señor, gracias por permitirnos, Señor, transmitir de esta manera el Thank you mensaje. for allowing us to transmit the message in this manner. Bendice a los hermanos en cada hogar Bless the brethren at home. y darles un buen tiempo Give them a junto con sus wonderful familias. time together with their families. Bendícelos Bless them. y ayúdanos, Señor, a no a ser víctimas Help de us not to nosotros become mismos victims of ourselves y obstaculizarnos nosotros mismos and to put ourselves in the way, a no hacer tu voluntad. to not do your will. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you for your word. Lord. Ayúdanos Help us. en el nombre santo de We nuestro ask Señor these things Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Amén. Amen.